alguien que nos visita por primera vez, déjanos saber para darle una bienvenida. Mucho gusto. Allá tenemos a dos más. Sí, mucho gusto. ¿Sus nombres, por favor? Estela, Kevin, Daniela, Rebeca, Roy y Anita. Ah, ya los conozco. Muy bien. Perdón. Ah, pues tenemos, los anuncios son que tenemos estudio bíblico todos los jueves a las 7 de la noche en general y cada tercer lunes del mes es estudios de mujeres. Si miran ahí está la información, quieren apuntarla y si gustan hacerlo por Zoom en su casa, también está ahí la clave. Y también tenemos cada tercer sábado del mes, tenemos desayuno de hombres. Así que si gusta venir a las mujeres, si gusta venir al servicio en general, o los sábados a desayuno de hombres. Y los desayunos de hombres son de traje. O sea, que cada quien trae algo para compartir. ¿Sí? Así que ah, yo no soy el pastor. Pastor Manny tuvo una cirugía en sus ojos. Perdón, me acaban de decir que anuncie los diezmos y ofrendas. Y eso se pueden depositar en las cajas negras que están allá o lo pueden hacer a través en línea. Además entran a la página de Fervent y ahí les va a guiar a dónde mandarlo. Va a decir ahí give. Entonces ahí le presionan y los va a dirigir, ¿ok? ¿Good? ¿Estamos bien? Ok, muy bien. Sí, decía que al pastor Manny le hicieron una cirugía en sus ojos porque tenía carnosidad, no lo dejaban ver, entonces tuvo que hacer esa cirugía. Ahorita, gracias a Dios, todo salió bien y está recuperando, ¿sí? Y ah, y pues aquí me tienen. Ah, hay computadoras. Y, ¿Y qué más? Pues que también los domingos como hoy tenemos servicio a las 2 de la tarde, ¿sí? Así que aquí estamos y mientras que esta tecnología decide cooperar, porque se está poniendo en huelga, este, vamos a orar por el pastor y vamos a orar por el servicio. Sí, Señor Jesús, Padre Celestial, venimos a ti, Señor Jesús, a ponerte en tus manos al pastor Manny, Señor Jesús, que ha tenido esa cirugía en sus ojos, que tu Padre Celestial lo restaure su vista, restaure sus ojos, Padre Celestial, que lo que tenía mal, Señor Jesús, que haya sido rectificado, removido, Señor Jesús, para que Él tenga mejor vista, Señor Jesús, para que ya no tenga problemas al ver, Señor Jesús, y que no solamente sus ojos, Señor Jesús, sino también su mente, su corazón, su espíritu, Señor Jesús, que tú se los fortalezcas, que tú lo guardes, que tú lo bendigas, Padre Celestial, junto con su familia. Señor, también te pedimos por este servicio que te lo ponemos en tus manos, para que tú guíes, Señor Jesús, para que tú abras nuestra mente, nuestro entendimiento para recibir de ti, Señor Jesús. Padre, te pedimos que seas tú el que hable a través de mí y que seas tú el que nos aclare, Señor Jesús, lo que tú traes para nosotros este día. Y que hoy en este día tú hables a nuestros corazones, que seamos edificados, que seamos animados, fortalecidos, Padre, enseñados. Gracias Dios, en el nombre de Jesús te damos gracias. Y Señor, estos como que los 2, 3 meses pasados ha habido mucha enfermedad, Señor Jesús, de alergias, de gripas, de asmas y lo peor de todo es que los niños son los que se han enfermado más y son los que más sufren. Así que, Señor Jesús, te pedimos que tú, Señor Jesús, los bendigas, los fortalezcas, cuides de sus cuerpos. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Ahora sí. Ok. En este día, si gustan abrir sus Biblias en el libro de Nehemías,
vamos a tratar de terminar estos 3 capítulos. El 13 es el último del libro de Nehemías. Eh, y mientras ustedes abren sus Biblias, les voy a dar un poco de introducción al capítulo. En el capítulo anterior, el capítulo 10, vimos que la gente se volvió a reunir, ¿sí? Y en esa reunión hubo un gran avivamiento. Y en ese avivamiento la gente se apartó de la gente extraña, de la gente pagana que ve allí. Y después hicieron votos, hicieron promesas al Señor, ¿sí? Tales como que andarían en la ley de Dios, que guardarían y cumplirían los mandamientos, decretos y estatutos de Jehová su Dios, que no darían a sus hijas a los pueblos de la tierra, ni tomarían a sus hijas para sus hijos, que si los pueblos de la tierra trajesen a vender mercadería y comestibles en el día de reposo, que no tomarían de ellos, no comprarían nada de ellos si eso venía o se hacía en el día de reposo o otro día santificado, ¿sí? Ahora vemos que los muros están terminados, las casas semiconstruidas, pero la ciudad seguía despoblada, no había gente, ¿sí? Así que alguien tenía que ir a cuidar de la ciudad, protegerla por si algún enemigo decidía atacarla, ¿sí? Así que la gente conocía el territorio, y en Jerusalén no era una ciudad muy fértil, no era una tierra que se pudiera cultivar. Así que lo que sucedió es de que ahí habitaron, en el versículo 1 del capítulo 11 dice, habitaron los jefes del pueblo en Jerusalén, mas el resto del pueblo echó suertes para atraer uno de cada 10 para que morase en Jerusalén, ciudad santa, y las otras 9 partes en las otras ciudades. ¿Sí? Y bendijo el pueblo a todos los varones que voluntariamente se ofrecieron para morar en Jerusalén. Si vemos, lo primero que dice ahí es de que habitaron los jefes del pueblo, ¿sí? Y eso habla bien de un líder, bien de un jefe, bien de un sacerdote, que dieron el ejemplo, ¿sí? Y bien sabemos que no hay mejor ejemplo que demostrar con hechos, ¿sí? Y no hay mejor manera de enseñar que con ejemplos. Y los jefes pusieron el ejemplo a toda esa gente, ¿sí? Jesús nos demostró el carácter de Dios, de su Padre. En el capítulo 17 de Juan vemos que él estaba orando y que decía, Señor, glorifícate, para que yo sea glorificado, porque él iba a ir a la cruz, ¿sí? Él iba a ser crucificado, él quería que su Padre se glorificara, se honrara con lo que él iba a hacer. Pero una de las cosas que vemos en este capítulo es de que Jesús vivió y demostró el carácter de Dios a través del amor, a través de la obediencia, a través de la fidelidad y también del compromiso hacia lo que el Padre le había mandado hacer, que era venir a enseñarnos el amor de Dios, venir y cumplir la ley, venir y morir por nosotros, ¿sí? Así que Él demostró el carácter de Dios y Él nos dio el ejemplo, ¿sí? Entonces, en Primera de Juan nos dice que si confesáramos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y nos limpiaría de nuestra maldad, ¿sí? Que en Jesús encontramos el amor, en Jesús encontramos la salvación, en Jesús que encontramos el perdón, ¿sí? Así que también dice el versículo, mas el resto del pueblo echó suertes para atraer uno de cada 10, para que vivieran en Jerusalén, y bendijo el pueblo a todos los varones que voluntariamente se ofrecieron para morar en Jerusalén, ¿sí? Algo interesante es de que en aquellos tiempos ellos solamente eran aproximadamente 50,000. Ellos decidieron que uno de cada 10, ¿sí? Lo cual significa que solo 5,000 de ellos fueron a vivir a Jerusalén. Ellos querían cuidar de la ciudad para protegerla, para que no se quedara abandonada, ¿sí? Ya que
tanto tiempo de estar trabajando en ella para dejarla sola no era muy razonable. Y aparte que ellos querían cuidar de la ciudad y del templo para tener un lugar de adoración, ¿sí? Así que cuando por alguna razón nosotros tenemos que movernos, ya sea de lugar, ya sea de ciudad o ya sea de trabajo, ah, tenemos que tomar en cuenta muchas cosas, ¿sí? Como el área, escuela de los niños, a los vecinos, que a veces los vecinos como que, Señor, ayúdame para quererlo, Señor, ayúdame para aguantarlo. Y los mexicanos somos bien alegres y pum, 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 ¿sí? Así que, pero gracias a Dios nos ha dado amor y también tenemos que ver lo financiero y también tenemos que ver lo emocional cuando se dejan atrás amistades y familiares, ¿sí? De estos familiares y amigos que frecuentamos por mucho tiempo, es difícil dejar todo eso, ¿sí? Entonces, lo mismo pasa cuando Dios nos manda a dar un paso de fe, a, para movernos de lugar, ¿sí? Hay veces que nos manda de una ciudad a otra porque en otra iglesia se necesita ah, ayuda en cierto lugar. Entonces esa persona tiene que buscar hogar, tiene que buscar la iglesia, tiene que buscar tantas cosas, ¿sí? Y es difícil cuando uno tiene que moverse de un lugar donde ha vivido mucho, ajustarse a otro lugar, ¿sí? Así que debemos considerar los ajustes cuando, cuando tenemos que hacer el paso, un paso de fe a lo que Dios nos ha mandado hacer. Aquí vemos que se tenían que ir a Jerusalén, vivían en Judá, se tienen que ir a Jerusalén. Y muchos no querían por lo que habíamos dicho, que Jerusalén no era muy fértil. Y la ciudad no estaba totalmente construida, no estaban construidas las casas, sino que todo eso a muchos lo desanimaron, pero lo que a muchos, lo que las personas que no querían moverse, no entendían que esto no era de Nehemías, sino que venía de Dios, porque ahí estaba el templo, el cual iban a poder adorar al Señor y poder seguir adelante en su vida espiritual, y si no es que refortalecerse y crecer más en ello, ¿sí? Así que nosotros tenemos que tener eso en cuenta, que si Dios nos manda a hacer algo, tenemos que hacer lo necesario para llevar a cabo lo que se nos ha pedido, ¿sí? Así que ahí había necesidad de que alguien fuera y viviera en Jerusalén. Así que los jefes como líderes deberían de dar ese ejemplo. Nosotros como padres tenemos que dar ejemplo de lo que de lo que nosotros queremos que los hijos aprendan de nosotros, ¿sí? No podemos, ah, como muchas veces encontramos amigos que dicen, no fumes, ¿ok? No fumes, tira ese cigarro, ¿ok? No se puede enseñar así. Se tiene que aprender, se tiene que enseñar con ejemplo, así como Jesús nos enseñó, así como Dios vino, dio su vida por nosotros, nos enseñó el amor de Dios y nos dio vida eterna, ¿sí? Por ese ejemplo. Así que, así nosotros tenemos que dar el ejemplo de que somos hijos de Dios, ¿sí? Como dijimos, otros no quisieron, otros fueron escogidos y otros voluntariamente, ¿sí? Y cuando todo depende qué reacción tenemos cuando se nos pide algo en la iglesia o cuando se nos pide algo que hagamos para el Señor, cuando damos esa reacción o respuesta, esa respuesta demuestra el- la fortaleza espiritual en que estamos, ¿sí? Lo estables espirituales en que estamos, ¿sí? Si no lo estamos bien, hay que buscar de Dios, aprender de Dios, conocerlo más a Él, ¿sí? Ahora, Nehemías acostumbraba a hacer listas de los nombres de aquellas personas que ayudaban en cada proyecto, ¿sí? También nos recuerda que nuestro Padre Celestial registra todo lo que nosotros hacemos y todo lo que nosotros hacemos para Él, ¿sí? Aunque, aun cuando otros no reconocen, no aprecian lo que nosotros hacemos, aunque mucha gente nos critique, aunque mucha gente no entienda el valor del servicio del Señor y no aprecie lo que uno hace, tengan por seguro que Dios sabe todo
Y también puedes estar seguro de que Dios te va a recompensar respectivamente. ¿Sí? Así que Dios, si Dios nos ha mandado a ir a un lugar, vayamos con gozo, con alegría, con obediencia y fidelidad, sea que nos aprecien o no, sea que nos acompañen o no, sea que aprueben lo que hagamos o no, con que agrademos al Señor es suficiente, porque de Él vamos a recibir la recompensa. ¿Sí? Así que en el versículo 3 dice, estos son los jefes de la provincia que moraron en Jerusalén, pero en las ciudades de Judá habitaron cada uno en su posesión. En sus ciudades los israelitas y los sacerdotes levitas. ¿Sí? Ahora, la siguiente lista de nombres son de algunos de los que de la tribu de Jehová que se quedaron a vivir en los pueblos y las aldeas alrededor. ¿Sí? Y ahí están todos los nombres. Si a alguien le gustaría escoger un nombre de esos para su nieto, su hijo o alguien que no le gusta su nombre, ahí están muchos nombres. ¿Sí? Así que, ok, ahora pasemos al capítulo 12. ¿Sí? Aquí vemos en el versículo 1 que aquí nos da los nombres de los sacerdotes y levitas que servían en ese tiempo. También nos da la genealogía en estos versículos del 10-21. ¿Sí? Ahora, si vamos al versículo 27 al 29, dice, para la dedicación de la nueva muralla de Jerusalén se les pidió a los levitas de toda la tierra que fueran a Jerusalén para colaborar en las ceremonias. Debían tomar parte en la feliz celebración con sus canciones de acción de gracias y con música de címbalos, arpas y liras. ¿Sí? Vemos que estaban celebrando la reconstrucción del muro. ¿Sí? Y que debían, perdón, y que deberían de ser grandes. ¿Sí? Tan así fue que tuvieron que ir a hablarles a los sacerdotes de las demás regiones para que vinieran y los acompañaran en esa fiesta. ¿Sí? Así que, ¿se acuerdan cuando se casaron? ¿Se acuerdan los preparativos de su boda? ¿Sí? Empezaron un año o 2 años antes, ¿cierto? Pero ese año se convirtió en meses. Y esos meses se convirtieron en semanas. Y esas semanas se convirtieron en días. Y esos días se convirtieron en minutos. Y esos minutos se convirtieron en segundos. ¿Sí? A tal punto, y ya estabas estresada. Y ese estrés no era estrés, sino era cinque. ¿Sí? Eran 4. Por el estrés que tenías. ¿Sí? Y hasta se te olvidaba comer. Yo fui uno de ellos que se me olvidó comer. ¿Sí? Y así me fue. Así que, y luego me trae a la mente los eventos navideños que hay aquí, las conferencias de mujeres que hay aquí y otros eventos que hay aquí. Se hacen grandes, ¿sí? Tan grande que se cantan canciones de acción de gracia, canciones de alabanza, canciones que glorifican a Dios y lo más importante y el plato fuerte es la palabra de Dios, ¿sí? Y con todo esto nos gozamos en una celebración fenomenal. Así que salimos renovados, fortalecidos. ¿Sí? Así nosotros debemos de celebrar todos los días cantando alabanzas de acción de gracias al Señor, cantando canciones que agradezcan a Dios por su amor inmerecido. ¿Sí? Porque Él fue a la cruz y murió por nosotros. Porque nuestros pecados son perdonados y porque recibimos salvación y porque recibimos la vida eterna. ¿Sí? Así que en Efesios 2, 8, 9 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, o sea, un regalo de Dios. No por obras para que nadie se gloríe o se jacte de ser salvos. ¿Sí? Nada que hagamos nosotros no podemos ganar la salvación. ¿Sí? Es por la gracia de Dios que somos salvos. Es por la gracia de Dios que somos perdonados. Es por la gracia de Dios que tenemos vida eterna. ¿Sí? Así que, luego pasamos al capítulo 13. ¿Sí? Si voy muy rápido, dígame y le doy una chancita que lo encuentren. Y aquí
no que lo demás no sea bueno, no sea sustancioso, es tremendo, pero aquí vamos a entrar en un tema que hasta a lo mejor se les revuelve el estómago. Y a lo mejor ustedes van a decir, híjole, esto me pasó a mí. Eso, yo por ahí he pasado yo. Más fíjense, ¿ok? Okay, en Nehemías 13, ¿sí? Voy a comenzar con algo bien, bien interesante. Y esto es de, del general William Booth, ¿sí? Fundador de Salvation Army, ¿sí? Una vez le dijo a un grupo de nuevos oficiales, le dijo, quiero que ustedes jóvenes tengan siempre en mente que la naturaleza del fuego es apagarse, ¿sí? Manténganlo vivo, alimentado con las cenizas removidas, ¿sí? Nehemías descubrió que el fuego de los israelitas se había ido de Jerusalén, ¿sí? Empezaron ellos, ¿se acuerdan en el capítulo 10? Las promesas que hicieron, ese reavivamiento que hubo entonces, ¿ok? Ahora, Nehemías descubrió que ese fuego de devoción se había ido de Jerusalén. Su primer término como gobernador duró aproximadamente 12 años. Después regresó al palacio a reportarse con el rey Artajerjes. ¿Okay? Se había ido por aproximadamente un año, pero cuando regresó, ¿okay? Descubrió que la situación se había deteriorado dramáticamente, porque la gente no estaba viviendo conforme a los votos que había hecho, ¿sí? Nehemías inmediatamente comenzó a tomar decisiones decisivas a cambiar la situación, ¿okay? Lo cierto es que sin guía espiritual, la gente, nosotros, somos propensos a desviarnos como ovejas, ¿sí? Y aquí Nehemías nos empieza a contar en el versículo 1 del capítulo 13. Dice, este mismo día, mientras se leía al pueblo el libro de Moisés, se encontró el pasaje que dice que jamás se debe admitir a una amonita o moabita en la asamblea de Dios, porque ellos se habían negado a darles comida y agua a los israelitas en el desierto. Por el contrario, contrataron a Balaam para que los maldijera, aunque nuestro Dios convirtió la maldición en bendición. Cuando se leyó este pasaje de la ley, inmediatamente se excluyó de la asamblea a todos los que tenían ascendencia extranjera, ¿sí? Y dice que cuando se leyó el libro de Moisés, o sea, la ley de Dios, ¿sí? Se dieron cuenta de que había una ley ahí que a los amonitas y a los moabitas no se les permitía ser parte de la familia de Dios, ¿sí? La razón de esta ley era que en cierta ocasión, cuando el pueblo salió de Egipto y tenía que cruzar por Moab, los moabitas y los amonitas no se los permitieron, no les permitieron el paso, ¿sí? Así que eso les gustó mucho al Señor, de que no dejaran pasar a su pueblo, ¿sí? Y así que cuando la gente oyó lo que decía el libro, expulsaron a toda esa gente que no era israelita, la expulsaron, la separaron, ¿sí? Así que en Deuteronomio 23, 3 a 9 dice, no se admitirá en la asamblea del Señor a ningún amonita, ni moabita, ni tampoco sus descendientes hasta la 10ª generación. Esa nación no te recibieron con alimento ni agua cuando saliste de Egipto. En cambio, contrataron a Balaam, hijo de Beor, proveniente del lejano Petor, en Aram Naharaim, para que te maldijera. Pero el Señor tu Dios no se negó, perdón, pero el Señor tu Dios se negó a escuchar a Balaam y convirtió esa maldición en bendición, porque el Señor tu Dios te ama. Jamás en tu vida buscarás el bienestar ni la prosperidad de los amonitas ni de los moabitas. ¿Sí? Fíjense lo que dice en el versículo 5. Dice, pero el Señor tu Dios se negó a escuchar a Balaam y convirtió esa maldición en bendición,
porque el Señor tu Dios te ama. ¿Sí? Es una promesa muy grande. ¿Sí? Muchas veces, por ser cristianos, por hacer las cosas del Señor, nos ofenden, nos persiguen, ah, ah, nos tratan de hacer mal. Pero sea lo que sea, tengamos por seguro que Dios nos ama. Y ama tanto al creyente como al no creyente. ¿Sí? Así que esta fue una ley muy drástica. ¿Sí? También dice que que esa ley iba a estar en efecto hasta la 10ª generación. ¿Sí? Imagínense ustedes, 10ª generación. ¿Cuántas generaciones tiene que pasar por su vida para que esa ley ya no tenga efecto? ¿Sí? Muchos años, muchas generaciones. ¿Sí? Así que el versículo 4 dice, antes de esto, el sacerdote Eliasib, quien había sido designado para supervisar los depósitos del templo de nuestro Dios, y quien también era pariente de Tobías, había rediseñado un gran depósito y lo había puesto en disposición a Tobías. Mas a todo esto, yo no estaba en Jerusalén, porque el año 32 de Atarjerjes, rey de Babilonia, fui al rey y al cabo de algunos días pedí permiso al rey para volver a Jerusalén. Entonces supe del mal que había hecho Eliasib por consideración a Tobías, haciendo para él una cámara en el atrio de la casa de Dios. Y me dolió en gran manera, ¿sí? Y arrojé todos los muebles de la casa de Tobías fuera de la cámara. Y dije que limpiasen la cámara e hice volver ahí los utensilios de la casa de Dios, las ofrendas y el incienso. En otra versión dice, tiempo atrás el sacerdote Eliasib era el jefe de las bodegas del templo de nuestro Dios, como Tobías el amonita era pariente suyo. Fíjense, Tobías el amonita. ¿Sí? ¿Y cuál de las ciudades Dios rechazó? Y en la ley dijo que no se le permitía ser parte de la congregación de Dios. Moabitas y amonitas. ¿Ok? Y dice aquí, tiempo atrás el sacerdote Eliasib era jefe de la bodega del templo de nuestro Dios, como Tobías el amonita era pariente suyo. ¿Ok? Eliasib le había dado permiso para vivir en una habitación grande. ¿Ok? Así que, como decimos en mi rancho, échese a la bolsa. De saber quién era Tobías, de saber lo que había hecho, y más adelante lo vamos a ver más claro. Y todavía Eliasib, que era sacerdote, que era pariente de Tobías, le limpió un cuarto, le preparó un cuarto, y ahí se quedó. ¿Sí? El verso 6 dice, de nuevo, lo vamos a repetir, ¿sí? En esta versión dice, cuando Eliasib hizo esto, yo no estaba en Jerusalén, porque el año 32 del reinado de Atarjerjes había ido a Babilonia para presentarme ante el rey. O sea que ya había pasado mucho tiempo de haber salido del palacio, de haberse ido del rey. Entonces quiso regresar para reportarse con el rey. ¿Ok? Y dice, y volví al rey y descubrí que Eliasib había hecho muy mal en darle a este amonita. Fíjense cómo se refiere, a darle a este amonita una habitación en el templo de Dios. ¿Sí? Me enojé mucho. Ordené que sacaran todos los muebles de Tobías y mandé que purificaran el lugar. Yo me imagino que le echó tanto sanitizer ahí que para limpiarlo. ¿Sí? Así que después di instrucciones para que volvieran a colocar ahí los utensilios del templo de Dios, las ofrendas y el incienso. ¿Sí? Como vemos, él no sabía nada de lo que estaba sucediendo. ¿Sí? Eso fue después de que hicieron sus votos y promesas en el capítulo 10. Duró aproximadamente un año. Regresó y se encontró con este dilema. ¿Sí? Ahora,
Tobías era quien le había dado muchos dolores de cabeza a Nehemías cuando estaban reconstruyendo el muro. ¿Sí? Tobías el amonita, ¿sí? En el versículo, en Nehemías 4, versículo 3, no vayan ahí, pero nomás óigame. Dice, Tobías el amonita que estaba a su lado comentó, esa muralla se vendría abajo si tan siquiera un zorro caminara sobre ella. O sea que le iban a hacer mal y se iba a caer. ¿Sí? Mientras tanto, nuestros enemigos decían, antes de que se den cuenta de lo que está pasando, caeremos encima de ellos, los mataremos y detendremos el trabajo. Esos eran los tres mosqueteros, o sea, Tobías y sus amigos. ¿Sí? Ahora, en el capítulo 6, versículo 16, dice, cuando se enteraron nuestros enemigos y las naciones vecinas se sintieron aterrorizados y humillados, se dieron cuenta de que esta obra se había realizado con la ayuda de nuestro Dios. Durante estos 52 días circularon muchas cartas entre Tobías y los nobles de Judá, pues muchos de Judá le habían jurado lealtad porque su suegro era Secanías, ¿okay? Hijo de Ará, y Joanán, su hijo. Estaba casado con la hija de Mesulam, hijo de Berequías. Constantemente ellos me hablaban de las buenas acciones de Tobías, y luego le contaban todo lo que yo decía. Por su parte, a Tobías no dejaba de enviarme cartas amenazadoras a fin de intimidarme. ¿Sí? A este Tobías fue que el sacerdote le limpió la habitación y lo metió ahí en la casa de Dios. Fíjense que una cosa, ¿no? ¿Sí? Imagínense ustedes que alguien le haya hecho una atrocidad a ustedes, ¿sí? Pero a una atrocidad que al Señor no le gustara, que al Señor les agradara, que ustedes estaban seguros que el Señor les dijo a ustedes, no reciban a esta persona. Como cristianos, como hijos de Dios, tenemos que abrir nuestras puertas, ¿cierto? Pero cuando esta persona es muy mala persona y nos ha hecho mucho, mucho mal y es de mala influencia para nosotros y nuestra familia, alguien de su familia limpió un cuarto de su casa y lo instaló allí. Y ustedes sin saberlo. Y ustedes llegan a su casa y se encuentran con la gran sorpresa. ¿Cómo se les revolvería el estómago? ¿Sí? Y en nuestras vidas posiblemente hayamos pasado nosotros por eso. ¿Sí? Así se sintió Dios y así se sintió Nehemías. ¿Sí? Luego tenemos al gran sacerdote Eliasib, ¿sí? Sirviéndole al Señor en la reconstrucción del muro, haciendo sus obligaciones de sacerdote. Empezó bien, ¿sí? En, en Nehemías 3:1 dice, hablando de Eliasib, cuando era el sumo sacerdote que hacía sus obligaciones. Entonces Eliasib, el sumo sacerdote, y los demás sacerdotes comenzaron a reconstruir la puerta de las ovejas, le dedicaron y colocaron las puertas, levantaron la muralla hasta llegar a la torre de los 100, la cual también dedicaron, y hasta la torre de Hanel. ¿Sí? Aquí vamos bien. Luego vemos la caída espiritual que, que al parecer es inocente y sin ninguna maldad, pero que no agradó al Señor. Esto es lo más importante. No es tanto lo que nos hagan a nosotros, porque como dijimos, como hijos de Dios tenemos que perdonar, como hijos de Dios tenemos que recibirlos en nuestra casa, pero cuando a Dios no le agrada y empieza a poner orden, como lo puso al principio que vimos, que leímos, que leyeron la ley y encontraron ese pasaje que decía que no se les permitía a los monitas y a los moabitas y a los amonitas ser parte de la asamblea de Dios. ¿Sí? Ahora, eso es lo que sucedió con Eleazar. Ahora, ¿quién eran los amonitas y moabitas? Los moabitas y amonitas vienen de las hijas de Lot. Cuando Lot salió de Sodoma y Gomorra, que Dios los rescató, se fueron a la montaña. ¿Y qué dijeron la hermana más grande? No, pues ¿sabes qué? Que ya no tenemos hombres, que sabe qué, y no descendencia, pues vamos a tener hijos de nuestro padre.
la hija más grande tuvo el hijo de su padre y instó a la menor a hacer lo mismo. So, los hijos de ella fueron producto de un incesto. Y ese problemita lo tenemos hasta ahorita. Hay que verse sin esfuerzo, ¿verdad? So, ríanse. Ok. So, eso sucedió. Eliasab, su hijo, se casó con una amonita, hija de Tobías. Tobías le pidió asilo para que entrara en su casa y el sacerdote lo hizo. ¿Sí? Así que de ahí tenemos el problemita que aquellos que aceptan la obra de Dios y los que no. ¿Sí? Ahora, el 10 del capítulo 13 dice, también descubrí que no se les había entregado a los levitas las porciones de comida que les correspondían, de manera que todos ellos y los cantores que debían dirigir los servicios de adoración habían regresado a trabajar en los campos. ¿Sí? Fíjense que ustedes saben que cuando se dan los diezmos, esos diezmos son para el bienestar de los que sirven en la iglesia. ¿Sí? Y eso no lo estaban haciendo. ¿No? Cuando se fue Nehemías, traían sus diezmos, traían sus ofrendas para que la casa de Dios se mantuviera de ello. Pero ya después vemos que eso no lo hacían, entonces los sacerdotes, los levitas, tenían que ir a sus propios campos a cultivar y alimentarse solos. ¿Sí? Eso pasa cuando nosotros somos infieles con nuestros diezmos. ¿Sí? Que los que de ellos trabajen, dice la Biblia, que de ellos coma. ¿Sí? Así que aquí vemos que la gente no obedecía los mandatos de Dios, de traer las ofrendas, de traer sus diezmos para que los levitas que no tenían ninguna porción de la tierra prometida, sino solamente tenían al Señor y Él los proveía de todo lo que necesitaban, lo que traen ellos, de eso se alimentaban. No lo estaban haciendo y ellos estaban trabajando, ¿sí? Y dice, inmediatamente regresaron y los reintegré para que cumplieran con sus obligaciones. Entonces, una vez más, todo el pueblo de Judá comenzó a llevar sus diezmos de grano, de vino nuevo y de aceite de oliva a los depósitos del templo. ¿Sí? Nehemías estaba haciendo sus reformas, por eso es que le nombramos a las reformas de Nehemías. ¿Sí? El 13 dice, como supervisores de los depósitos asigné al sacerdote Selemías, el escriba Sadoc y a Pedaías, uno de los levitas, como ayudante de ellos nombré a Anán, hijo de Zacur y nieto de Matanías. Estos nombres gozaban de una excelente reputación y su tarea consistía en hacer distribuciones equitativas a sus compañeros levitas. ¿Sí? Ahora fíjense, él hace una oración y le pide al Señor, le dice, recuerda esta buena obra, oh Dios mío, y no olvides todo lo que fielmente he hecho por el templo de mi Dios y sus servicios. ¿Sí? O sea que él no tenía nada que ver con lo que el pueblo de Israel estaba haciendo. Él quería estar seguro de que él estaba haciendo lo que le agradaba a Dios. Y así tenemos que ser nosotros. Si alguien no lo está haciendo, nomás decirle, Señor, gracias porque me has ayudado a permanecer fiel y ayúdame y ten esto en bien. ¿Sí? Y luego le dice que les pregunta, ¿por qué está la casa de Dios abandonada? Y dice, encontré asimismo que las porciones para los levitas no se les había dado. ¿Sí? El pueblo no obedeció a Dios con respecto a dar, debido a la falta de apoyo. Los que le debían dar su tiempo para el servicio de Dios y su pueblo, tuvieron que ir a buscar su propio alimento. ¿Sí? Y dice, y los reuní y los puse en sus puestos. Nehemías arregló la situación al esperar que los levitas y los cantores se comprometieran una vez más con la obra del Señor, ¿sí? Y a su pueblo como debían. También reorganizó la recolección y la contabilidad de los diezmos y las ofrendas. Estaba reestructurando todo otra vez, ¿sí? A veces Dios tiene que disciplinar a nosotros o al que necesita disciplina, o castigar a aquellos que se oponen a su obra, ¿sí? Y cuando como Israel se vuelve necio, desobediente, que tiene que disciplinarlos, ¿sí? Así que Nehemías tuvo que tomar cartas en el asunto.
¿sí? Y empezó a disciplinarlos, y empezó a reorganizar, y empezó a regresarle los puestos a uno y a quitarles a otros y poner otros nuevos ahí, ¿sí? Así que aquí vemos que Nehemías nuevamente le pide a Dios que se acuerde de esa obra. Y el 15 dice, en esos días vi a unos hombres de Judá pisando en sus lagares en el día de descanso. Además recogían granos y los cargaban sus burros y traían su vino, sus uvas, sus higos y toda clase de productos a Jerusalén para venderlos en el día de descanso. Así que los reprendí por vender sus productos en ese día. Algunos de los hombres de Tiro que vivían en Jerusalén traían pescados y toda clase de mercancía, la vendían al pueblo de Judá el día de descanso. Dice, nada menos que en Jerusalén. ¿Por qué dice esto? Porque era la ciudad santa, porque ahí estaban los israelitas, ¿sí? De modo que dice el 17, de modo que confronté a los nobles de Judá porque profanan el día de descanso de este modo tan perverso. Les pregunté, ¿acaso no fueron cosas como estas las que hicieron sus antepasados y provocaron a nuestro Dios que hiciera caer sobre nosotros y nuestra ciudad toda esta desgracia? ¿Sí? Ahora ustedes provocan aún más enojo contra Israel al permitir que el día de descanso sea profanado de esta manera. ¿Sí? Entonces el 19 dice, ordené que todos los viernes se cerraran las puertas de Jerusalén al caer la noche y que no se abrieran hasta que terminara el día de descanso. Envié a algunos de mis propios sirvientes a vigilar las puertas para que no pudieran entrar ninguna mercancía en los días de descanso. Los mercaderes y los comerciantes de diversos productos acamparon fuera de Jerusalén una o dos veces. Pero yo les hablé duramente, diciendo, ¿qué pretenden acampando aquí afuera alrededor de la muralla? Si lo hacen otra vez, los arrestaré. Esa fue la última vez que aparecieron en el día de descanso. Luego ordené a los levitas que purificaran y vigilaran las puertas, que se purificaran y vigilaran las puertas para preservar la santidad del día de descanso. ¿Sí? Aquí vemos las agallas de Nehemías, la dedicación de Nehemías, el coraje de Nehemías para corregir el pecado que había en su pueblo. ¿Sí? Y así nosotros tenemos que hacer un recuento de lo que estamos haciendo. ¿Estamos bien con Dios? ¿No estamos bien con Dios? Si estamos mal con Dios, ok. Hay que reorganizarnos, hay que ponernos bien con Dios, leer la palabra de Dios, estudiarla, a cantar canciones, que se nos alimente el espíritu, que se nos fortalezca y preguntarle al Señor, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? Estoy haciendo mal, ok. Estoy haciéndolo así de esta manera, ¿cómo es que tú quieres que yo lo haga? ¿Qué es lo que tú quieres que haga? ¿A dónde quieres que tú vayas? ¿Sí? Para que Él se agrade. ¿Sí? Ahora, en esos días, dice, vi en Jerusalén algunos que pisaban en lagares en el día de reposo. O sea, el pisar era, como sabemos, estaban pisando las uvas para sacar el jugo. ¿Sí? Y hacer eso en el día de reposo era violar la ley. Era estar en contra de Dios. ¿Sí? El día de reposo estaba siendo ignorado en desobediencia a claro mandamiento de Dios. ¿Sí? Los extranjeros vendían al pueblo, a Israel, las mercancías en ese día. Ahora, si recordamos bien, en Nehemías 10:31, ellos mismos declararon, hicieron votos y se comprometieron, ¿sí? Y dice, asimismo, que si los pueblos de la tierra trajesen a vender mercadería y comestibles en el día de reposo, nada tomaríamos de ellos en ese día, ni en otro día santificado, y que el año séptimo dejáramos descansar la tierra y remitiéramos toda deuda. ¿Sí? Ellos prometieron a no comprar nada, a no hacer nada en el día de reposo. ¿Sí? Y vemos aquí que ese voto, esa devoción que ellos decían tener, pues se fue. ¿Sí? Ese fuego de devoción que demostraron en el capítulo 10 se apagó. ¿Sí? Pregunta,
rápida nada más. ¿Cómo está nuestro fuego espiritual? ¿Cómo está el fuego de nuestro compromiso con Dios? Cuando empezamos en el camino del Señor, estábamos súper enamoradísimos del Señor, ¿sí? Que haríamos cualquier cosa. Casi podía decir, podemos dar la vida por Él, porque lo amamos, porque cambió nuestra vida, porque nos dimos cuenta de dónde nos sacó. Y estábamos súper agradecidos. Y hicimos votos, hicimos promesas, esto y esto y esto y esto voy a hacer. Eso pasó años y años atrás, de uno ser cristiano. Y en este momento, ¿cómo está este fuego? ¿Cómo está ese primer amor que dijimos que teníamos? ¿Sí? El Señor a la iglesia de Éfeso le dijo, oh, todo está bien, va muy bien, pero una cosa que tengo contra ustedes, que han dejado su primer amor. Eso está en Apocalipsis. ¿Sí? Entonces, ¿cómo está nuestro fuego espiritual? ¿Cómo está nuestro compromiso con el Señor? ¿Sí? En Timoteo 6:10 dice, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe, fueron traspasados de muchos dolores. ¿Sí? Si bien no es nada malo hacer negocio, no es nada malo ganar dinero. Lo malo es cuando el dinero nos controla a nosotros. Lo malo es que lo que hacemos, lo hacemos cuando Dios nos dice que no lo hagamos. Porque cuando hacemos lo que a Dios no le agrada, cometemos pecado. Y cuando cometemos pecado, morimos. ¿Sí? ¿Qué dice Romanos? Porque la paga del pecado es muerte. Muerte física y llega a ser muerte física. ¿Sí? Otra vez. La muerte que habla es muerte espiritual, la cual llega a ser muerte física. ¿Sí? Porque nos calcome, porque nos llenamos de amargura, nos llenamos de odio, a poco de apartarnos de ella. ¿Sí? Ok. Ahora, si podemos provocar un enojo contra Dios, dice, permitir que el día de descanso sea profanado. Y aquí Nehemías les recuerda a los israelitas que les sucedió de lo que les sucedió a sus antepasados. O sea, nos recuerda que la desobediencia que tenían sus antepasados les causó que Dios los tratara como los trató. ¿Se acuerdan cuando hicieron la estatua, ¿sí?, de oro? ¿Qué les sucedió? Que Dios hizo que la tierra se los tragara y que no iban a ver la tierra prometida. Si todos esos de los israelitas que estamos hablando no son aquellos que estaban en el desierto, son los hijos de aquellos que estaban en el desierto, ¿sí? Por eso Nehemías les está recordando, ¿se acuerdan de sus padres, de sus madres? Lo que hicieron entonces y por qué Dios los castigó. Ahora ustedes están haciendo lo mismo. Ahora nosotros aquí hoy en día, ¿queremos que Dios nos trate de esa misma manera, siendo desobedientes? ¿Sí? Olvidándonos de las promesas que le hicimos que íbamos a hacer y que no hemos cumplido. ¿Sí? Ok. Por el mismo tiempo, dice el 23, me di cuenta de que algunos de los hombres de Judá se habían casado con mujeres de Asdod, Amón y Moab. Además, la mitad de sus hijos hablaban el idioma de Asdod o de algún otro pueblo y no podían hablar en absoluto la lengua de Judá, judía. ¿Sí? De modo que confronté a los hombres, fíjense, y pedí que cayera maldiciones sobre ellos, golpeé a algunos de ellos, les arranqué el cabello, los hice jurar por el nombre de Dios que no permitirían que sus hijos o hijas se casaran con la gente pagana de la región. ¿Ok? Aquí nos demuestra una vez más que nosotros no se nos permite estar envueltos o casarnos o noviar con yugos desiguales. ¿Por qué? Porque así como Abraham le dijo a su siervo, ve a mi tierra y a mi parentela y búscale a mujer a mi hijo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando nos casamos con ellos y si no tienen la misma fe, la misma doctrina
y no aman a Dios el Señor como nosotros lo hacemos, tarde que temprano nos vamos a hacer como ellos. ¿Sí? Y el 26 dice, ¿acaso no fue exactamente eso lo que llevó a Salomón, rey de Israel, a pecar? Exclamé y dije, no había rey de ninguna nación que pudiera compararse con él. Dios lo amaba y lo hizo rey sobre todo Israel. Pero incluso él fue inducido a pecar por sus mujeres extranjeras. ¿Sí? En toda en Eclesiastés, en los libros de Primera de Reyes, en los Proverbios, vemos la sabiduría de Salomón. Aún Jesús dijo, cuando le estaba diciendo que no se preocuparan por lo que han de comer, ¿sí? Que si los pájaros no tienen que comer, Dios los da de comer, y si las flores que están en el campo hoy, que se visten con esta hermosura, que ni siquiera Salomón se vistió, son echadas al fuego, ¿sí? Ahora aquí vemos que Salomón, Dios lo tenía a él en una gran estima, ¿sí? Pero él empezó a tomar mujeres extrañas, y esas mujeres extrañas lo indujeron a casarse con ellas. 700 esposas y 300 concubinas. Qué poquitas, ¿no? Sí, muchos diríamos, sí, con una tengo. Sí, con una puedo nada más. Sí. Así, ¿cómo pudieron siquiera pensar en cometer esta acción pecaminosa y ser infieles a Dios al casarse con mujeres extranjeras? Uno de los hijos de Jodía, ¿qué les va? Uno de los hijos de Jodía, de Joaída, hijo de Eliasib, me voy a morder la lengua aquí, sorry. El sumo sacerdote se había casado con la hija de Zambalat, el Oronita, por lo cual expulsé de mis presencias, ¿sí? De nuevo nos dice que Tobías nada más no era muy buena persona, ni tampoco Zambalat, ni tampoco los demás, ¿sí? Otra vez hace esta oración en mías, recuérdalos, oh Dios mío, porque han profanado el sacerdocio y los votos solemnes de los sacerdotes y los levitas, ¿sí? Él estaba temeroso de que Dios fuera a castigarlo, a reprenderlo. Así que dice, expulsé todo lo que fuera extranjero y asigné tareas a los sacerdotes y a los levitas, asegurándome de que cada uno supiera lo que tenía que hacer. También me aseguré de que llegara el suministro de la leña para el altar y las primeras porciones de la cosecha en los tiempos establecidos. Y aquí, otra oración de Nehemías dice, recuerda esto a mi favor, oh Dios mío. ¿Sí? Vimos aquí que en aquellos días los judíos habían tomado mujeres amonitas. Y como dijimos, se fue, regresó con el rey, regresó y se encontró con esta sorpresa. ¿Sí? Ahora, ¿cómo está nuestra relación con el Señor? ¿Sí? Los compromisos que hemos hecho con Dios, ¿los estamos cumpliendo? ¿O ya están cumplidos? Las promesas que hicimos ya están cumplidas o las estamos cumpliendo. ¿Sí? Dice la palabra de Dios, escudriñad las escrituras porque ahí nos parece que está la vida eterna. ¿Sí? Y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Sí? Ahora, vimos que debemos mantener firmes nuestras promesas. Vimos que debemos ser obedientes a Dios. ¿Sí? Porque de otra manera, si bien al principio nos sentimos bien comprometidos con las promesas que tenemos, pero si las amistades no son adecuadas, las amistades nos van a corromper. ¿Qué dice la palabra de Dios? Las malas costumbres corrompen las buenas. ¿Cómo va? Las buenas costumbres. Sí. Ay, desde que estaba estudiando me lo estaba memorizando, ahorita se me fue a olvidar, hombre.
Las malas costumbres corrompen los buenos hábitos. ¿Sí? Bueno, ¿ya ven? Y así es. Así como, a los levitas, la gente con la que ellos vivían los corrompieron. Por eso es que Nehemías apartó a toda la gente que tenía descendencia extranjera. Y por eso es que Dios no quería que que los amonitas y moabitas no quería que tuvieran nada que ver con ellos, por lo mismo. Por eso es que Dios destruía ciudades completas, desde mujeres, niños, hombres, todo. No quería que ni siquiera agarraran el botín. Por eso, porque nos protege y porque nos ama. ¿Sí? Nosotros tenemos que ser firmes a nuestras promesas. Nosotros tenemos que ser obedientes. Si Dios nos dice, apártate de esa persona, apártate de esa persona. Si nos dices, muévete a un lugar, muévete a ese lugar. Porque aunque nosotros no entendamos lo que Dios está haciendo, lo que sí debemos saber es de que Dios sabe por qué lo está haciendo y es el bien para nosotros. ¿Sí? Como nosotros como padres a nuestros hijos, aunque los hijos empiezan ay dad esto, ay ma esto, y no entienden por qué le decimos lo que le decimos, sorry kiddos, truth is truth. ¿Sí? Pero al final, y a veces desgraciadamente muy tarde, se dan cuenta que lo que les dijimos era por su bien. Y así Dios a los israelitas los disciplinó, los castigó, los amonestó, los apartó de gente que no les convenía. Porque eso fue lo que los destruyó. Gente que no tenía ni siquiera la intención de agradar a Dios. No les interesaba la obra de Dios. ¿Sí? Bueno, vamos a orar para que Dios nos ayude a mantenernos firmes, que Dios nos ayude a apartarnos de las malas amistades para que no corrompan nuestras buenas costumbres. ¿Sí? Señor Jesús, te damos gracias por tu palabra. Ayúdanos a que tu palabra sea clara a nosotros, que haya entrado en nuestros corazones. Ayúdanos a entenderla y aplicarla en nuestras vidas para agradarte y glorificarte, Señor. Gracias, Señor Jesús, por tu presencia, Señor Jesús, por tu guianza, Señor Jesucristo. Gracias, Padre Celestial. Ahora, si alguno de ustedes no ha tenido la oportunidad de recibir al Señor en su corazón y quiere que sus pecados sean perdonados, quiere ser salvo, quiere tener una relación con el Señor y tener la vida eterna, este es su momento, ese es su día. ¿Sí? Este es el día que Dios hizo para salvación. ¿Sí? Si allá en las redes sociales que nos está viendo quiere que sus pecados sean perdonados, quiere tener una nueva